Bueno, pues bienvenidos a todos y hoy pues lo que vamos a hacer es continuar un poco con el seminario de la semana pasada, donde explicamos cómo hacer el estudio de sombras de manera manual, y lo que vamos a hacer es un poco pues finalizar ese ejercicio que utilizamos para explicar el procedimiento. No sé si habréis intentado resolver el ejercicio, pero bueno, si lo habéis intentado, pues a ver si os da el mismo resultado que he obtenido yo, ¿vale? Los objetivos que nos marcamos, pues bueno, solucionar el ejercicio planteado, el ejercicio que utilizamos el último día para explicar cómo se diseñaría. Si recordáis, pues íbamos a estudiar las sombras que nos iban a afectar sobre este punto de aquí, teniendo en cuenta este bloque de edificios que están a una distancia de 30 metros y estas montañas que están a una distancia de 600 metros. Cada uno de los componentes tiene su altura y lo que tenemos que hallar es el azimut y la altura solar respecto de este punto de estudio. Recordamos brevemente, bueno, lo que teníamos que hacer era, debíamos calcular los ángulos de altura e inclinación de todos los obstáculos que nos podrían dar sombra, y suponemos dos líneas de horizonte de distancia, una a 30 metros, y otra a 600. Damos por conocido también con respecto del eje sur y altura hacia los obstáculos, ¿vale? Recordamos simplemente que para hallar el azimut, lo que hacíamos era la arcotangente de la desviación partido por la distancia. Recordar, desviación a la misma altura del punto que estamos estudiando, distancia, pues en el caso de las montañas 600 metros, en el caso de los edificios 30 metros. Si cualquier cosa no la veis, me decís y paramos, ¿vale? Creo recordar que en la clase anterior, bueno, pues hicimos los primeros puntos. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hallar el azimut y la inclinación de todos los puntos y plasmarlo sobre el diagrama que nos va a decir las pérdidas que vamos a tener. Tenemos que fijar siempre los puntos clave, ¿vale? Según este dibujo, pues bueno, los puntos clave que vamos a hallar y que queremos representar serán las bases, en este caso aquí donde se cortan estas dos montañas, y las cimas de cada uno de los obstáculos, ¿vale? En el caso de las montañas, pues bueno, 160 metros, 220, y este me parece que era 200, y en caso de los edificios hallaremos el azimut y la altura solar de estos puntos críticos para luego unirlos y que nos quede perfectamente representado el diagrama de sombras que nos puede afectar a la instalación. Por lo tanto, si recordáis, bueno, con estas dos definiciones que acabamos de hacer, este punto de aquí abajo, el azimut era arcotangente de la desviación partido por la distancia. Desviación, considerábamos hasta aquí, hasta este punto, 80 metros, distancia 600, es decir, la arcotangente de 80 partido por 600, que nos daba 7,6 grados. Para la inclinación, pues lo mismo, solo que en lugar de elegir la desviación, elegíamos la altura. Altura la teníamos aquí representada. H igual, si no leo mal, creo que son 200, no se ve excesivamente claro. Distancia, la misma, 600, es decir... Primero hallamos este punto de aquí, ¿vale? Estábamos aquí, hemos cogido 80, ahora cogeríamos este. Como no tenemos este valor, pero vemos que es bastante bajo la montaña, hemos cogido una altura de 10 metros, ¿vale? Por lo tanto, 10 partido por 600 nos da una inclinación casi despreciable de 0,1. En la cima, bueno, pues cogemos primero azimut, desviación, arcotangente de la desviación partido de la distancia. Es decir, la desviación sería aproximadamente este punto que nos dice que son 30 metros. 30 metros partido por 600 igual a 2,9 grados. Para la inclinación, pues tenemos que hacer la altura, 200 partido de 600. La arcotangente, de 200 partido por 600, 18,4. Así con todos los puntos, ¿de acuerdo? Así obtenemos el azimut y la inclinación de todos los puntos, de todos los vértices, de todos los puntos clave que queremos representar. Tanto en las montañas
como en los edificios, ¿vale? Y una vez obtenidos, lo que vamos a hacer es representarlos en nuestro diagrama de sombras. No hago todos porque, bueno, es algo bastante repetitivo. Esto, si lo montáis en una hoja Excel, se mecanizaría bastante el cálculo, y si no, pues podéis hacerlo a mano. ¿Cómo extrapolamos estos datos que hemos obtenido tanto de las montañas como de los edificios al diagrama? Voy a intentar hacerlo, aunque bueno, la precisión de la herramienta no es la mejor, pero bueno, en este caso, azimut 7,6 grados, si aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 30, pues bueno, tendríamos 30, 5, 10, 15, 20, 25, bueno, aproximadamente este sería el punto base, ¿de acuerdo? A ver si lo podemos pintar un poco más gordo. Oliva, ahora nos hemos pasado, perdón. Un momentín, que lo calibro. Un poquito menos, ¿verdad? Vale, vamos a dejarlo así. 0,1 de inclinación, que tendríamos que mirar esta escala de aquí, por lo tanto prácticamente a la altura del suelo, y menos 7,6. En este caso, pues eso, entre el 0 y el menos 30, más o menos estimamos dónde está el menos 7,6. En el caso de este punto de aquí, que sería el que nos toca representar, el pico de la primera montaña, tenemos un azimut de menos 2,9 grados, es decir, prácticamente en la línea del 0, un poquito más a la izquierda, y una altura de 18,4. Tenemos aquí el 20, pues vamos a estimar que sería aproximadamente por aquí. Vamos a hacerlo un poquito menor. Vale, no exactamente desde ahí. Mejor, hasta aquí, 18,4. Esto sería representado esta primera línea de aquí. Después tendríamos que ir hasta el azimut 1,4, es decir, desde el 0 un poquito hasta la derecha, y la altura 0,1, ¿de acuerdo? Perdón. 1,4, 0,1. Hemos representado ya estos dos primeros puntos. 1,4, 0,1, es decir, la misma distancia, la misma altura, 0,1, prácticamente 0, y aquí un poquito más del 0, pero vamos, casi inapreciable. ¿Vale? Esto sería la primera montaña. El pico de la segunda montaña, bueno, azimut 0 grados, inclinación 14, ¿vale? Es decir, debido a que la distancia nos va cambiando, prácticamente esto sería una línea recta hacia arriba, ¿de acuerdo? Inclinación 14, aquí tenemos el 20, la mitad sería 10, es decir, estaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Aquí estaba el 10, bueno, un poquito más arriba tal vez, por aquí tal vez. Esto sería este punto de aquí. El siguiente punto, bueno, azimut 0,1, inclinación también 0,1, es decir, prácticamente bajaría en línea recta a la parte de abajo. Esto sería este punto de aquí. El azimut de la siguiente punta de la montaña, 2,4 grados y inclinación 13, es decir, prácticamente, a ver, 2,4 de azimut. Recordad que veníamos de 0,1. Vale, es que
2,4, altura 13 grados. En este caso hemos hecho, anteriormente habíamos hecho una altura de 14, por lo tanto prácticamente será la misma altura. ¿De acuerdo? Ya os digo, perdonad que la precisión no sea la mejor, pero la herramienta. Y por último tenemos una desviación de 4,8 y la altura vuelve a ser 0 grados. Es decir, estos serían las sombras que nos provocan las montañas. Como podéis ver, no cubre prácticamente ninguna de las celdas de nuestra gráfica, por lo tanto podemos estimar que las montañas, al estar tan alejadas, por muy altas que sean, con la altura que tienen, no nos va a afectar a la hora de, no nos va a provocar sombras en nuestra instalación. ¿Vale? Para la altura de los edificios, bueno, pues el proceso es exactamente el mismo. ¿Vale? Por ejemplo, azimut, en este primero, 26,6 grados, que si no me equivoco, no lo veo bien, pero bueno, tiene que ser negativo, menos 26,6 grados. Vale. Sí, estos dos valores, este menos 26 es negativo, ¿vale? Primer punto, menos 26, casi en 30. Y una altura de 39,8, es decir, vamos a irnos casi hasta el 40. Es decir, hasta aquí. El siguiente punto, que sería este, azimut 0 grados, altura 18,4. Bueno, este punto tendríamos que coger el azimut 0 grados y la altura 39,8, la inclinación 39,8, porque no, el punto que tenemos aquí calculado en realidad es este de aquí abajo, ¿vale? Este no lo hemos calculado porque lógicamente la inclinación va a ser la misma. Por lo tanto, azimut 0 grados, la siguiente altura sería 39,8, sería una línea recta. Hasta aquí aproximadamente. ¿Vale? Y ahí tendríamos que bajar hasta este punto, que es azimut 0 grados, altura 18,4. 18,4, un poquito por debajo del 20. El siguiente punto sería este que tenemos aquí. Azimut 18,4, altura 33,7. Bueno, perdón, azimut 18,4, altura 18,4, ¿de acuerdo? Por lo mismo que antes, que hemos dicho que vamos en paralelo. Es decir, nos vendríamos aquí. El siguiente punto, 18,4 de azimut, 33,7. 18,4 no nos quedaría tan largo, nos quedaría aproximadamente por aquí. 18,4, 33,7, es decir, subiríamos hasta aquí aproximadamente. El siguiente punto, 2 veces 33,7, es decir, pasaríamos un poquito del 30 y mantendríamos la altura. El siguiente punto ya tendríamos, esto habría que borrarlo, que aquí no dispongo de goma, por lo tanto no lo voy a poder borrar, pero bueno. Aquí ya, en este caso, bajaríamos hasta el azimut 0 grados. Y nos quedaría de representar este de aquí, que sería, en primer lugar, azimut 39,8, un poquito separado de aquí, y altura también 39,8, es decir, la misma altura que teníamos antes, un poquito por debajo de los 40, aunque no se aprecia muy bien. Nos iríamos hasta los 49,4. Bueno, en este caso, debido a la poca precisión, nos vamos a bajar de los 60, ¿vale? No pasa nada porque tengo la figura bien hecha aquí. Lo único que veáis, digamos, cómo es el proceso, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que ir extrapolando los puntos. Nos quedaría, por lo tanto, esta figura de sombras sobre nuestro ábaco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora, si recordáis? Estimar qué tanto por ciento de cada una de las celdas ocupadas estaba cubierto. Vemos que estará ocupada esta que tenemos aquí, que aunque no se vea muy bien es la A1, tenemos la A3, la B3, la B1,
la A4, la B6, la A6 y la A8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos esas celdas y aparte teníamos que decidir en qué tanto por ciento estaban cubiertas. Por ejemplo, la A1 está completamente cubierta, por lo tanto estará cubierta en un 100%. La A3, pues aproximadamente la mitad, ¿de acuerdo? Un 50%. La B3 es menos de la mitad, por lo tanto estimamos un 25%. Así con todas, ¿de acuerdo? La A1 un 100%, la A3 un 50%, la A1, la A3, la B3 y la B1, hemos dicho que un 25%, las tendríamos aquí, B1 y B3, un 25%. ¿Qué más tenemos cubierto? Tenemos la A6, esto es A4, A6 y A8. A4 un 75% y las otras dos aproximadamente un 50%, A4 al 75%, A6 estima también al 75% y A8 al 50%, ¿vale? A6, vale, aquí sería el 50%, pero también está un poquito rellenado por esta otra parte del edificio. Por lo tanto, solo tendríamos esta parte libre, por lo tanto un 75% y A8 un 50%. Y B6 yo estimaría también un 75%, bueno, en este caso un 50% es lo que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? B6, pues bueno, es un poco, ya veis que esto es un poco a criterio del proyectista. Una vez definidos esto, el tanto por ciento de la porción que está cubierta, ese 100% se multiplica, tendremos que multiplicar el valor de esa celda por 1. En el caso de que sea el 50%, multiplicaremos por 0,5. En el caso de que sea el 75%, multiplicaremos por 0,75. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, cogemos una inclinación de 35 grados y una orientación de 0 grados. ¿Recordáis? Esto lo cogíamos en función de las características de nuestra instalación. ¿Vale? En el enunciado del problema no sabíamos qué caso estábamos eligiendo, pero bueno, una vez que tenemos definida, tenemos hecha ya la figura sobre nuestro esquema, decidimos qué tanto por ciento está cubierta cada una de las celdas y elegiríamos una de las tablas. Recordad que teníamos diversas tablas en función del ángulo de inclinación y del azimut, ¿vale? En este caso hemos cogido un ángulo de inclinación de 35 grados y un azimut de 0 grados. Entonces, aquí tendríamos representadas las letras A, B, C y D, que son las que tenemos en el abaco de sombras, ¿de acuerdo? Primera fila A, segunda B, tercera C y cuarta D, y numeración desde el 1 hasta el 13 en este caso, hasta el 14 en este caso, desde el 1 hasta el 14. ¿Vale? Desde el 1 hasta el 14. Hacia arriba los impares, hacia abajo los pares. Por lo tanto, hemos dicho que la celda A1 estaba cubierta en un 100%. Miramos el valor de A1, 3,15. Aquí hay un pequeño error, pone 3,17, pero bueno, en realidad debería ser 3,15. El valor de la celda A3, 2,7. A3, aquí lo tenemos, 2,7. El valor de la celda A4, 2,7 también. Comprobamos, perdón. A4, 2,7. ¿Vale? Y así sucesivamente con todas las celdas, por ejemplo, la B1, 2,12. Con todas las celdas que están cubiertas por nuestra figura de sombras. B1, 2,12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tendríamos el valor de cada celda, en el caso de la primera, 3,17, en el caso de la segunda, 2,7, en el caso de la tercera 2,7 y el valor por el que lo vamos a multiplicar en función de lo que estimamos que está cubierta cada una de las celdas. Por 1, por 0,5, por 0,75, etcétera, etcétera. Multiplicaríamos cada uno de estos valores y haríamos el sumatorio de todos estos valores y obtenemos unas pérdidas del 10,13%. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, pues por ejemplo, A1 3,15 por 1. A eso le sumamos, en este caso, el segundo valor, que sería 2,7, el valor de A3, por 0,5, que era lo que habíamos estimado que estaba cubierta. Y a ese valor le sumaremos el valor de la celda A4, 2,7, que lo tenemos aquí, por lo que hemos estimado que estaba cubierta, 75% por 0,75.
y el sumatorio de todas estas multiplicaciones nos dará las pérdidas que vamos a tener por sombras de posibles objetos que influyan sobre nuestra instalación. ¿Vale? Y así podríamos resolver cualquiera de cualquier caso de sombras de manera manual que se nos pudiera dar. Recordamos, lo primero de todo, sacar el azimut y la inclinación de cada uno de los puntos críticos, con todos esos valores representarlos sobre la figura. Ya perdonaréis que la precisión no es que haya sido la mejor. Una vez que lo tenemos dibujado, hemos visto que las montañas no afectaban. Una vez que tenemos el edificio, vemos las celdas y qué tanto por ciento está cubierto. Elegimos la tabla que más se asemeje a nuestra instalación, elegimos los valores de cada una de las celdas y lo multiplicamos en tanto por uno por el tanto por ciento que consideramos que está cubierta. Hacemos el sumatorio de todos esos valores y obtenemos el tanto por ciento de pérdidas que vamos a tener sobre nuestra instalación. No sé si ha quedado claro. Si tenéis alguna duda al respecto, es el momento ahora de comentarlo. No sé si lo habíais intentado ya, si os coinciden los valores. En un campo llano sin obstáculos no es necesario hacer un estudio de sombras porque no va a haber ningún obstáculo que nos pueda hacer sombras, por lo tanto no sería necesario. Vale, comenta Menester que le da un 13%, pues es un poco lo que hemos comentado, ¿vale? Cada una de las celdas yo estimo si está cubierto un 50%, un 75%, por lo tanto no es un método exacto, es un método que te va a dar un valor que aproximadamente, un valor aproximado y que relativamente podemos jugar diciendo lo que consideramos que está cubierta cada una de las celdas, ¿vale? Entonces si varía un poquito el tanto por ciento de sombras, en principio no tiene importancia, ya que no es un método de cálculo sino un método visual. ¿Alguna cosa más? Sí, en principio se está grabando con que antes de la semana que viene, o sea, antes de que acabe esta semana, ya que la semana que viene estoy de vacaciones, intentaré dejar el vídeo colgado. Y si hay alguna pendiente los subiré todos el viernes o antes del viernes. Bueno, pues si en principio no tenéis ninguna otra pregunta, lo dejamos aquí. Y si estáis apuntados, pues nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Que hay una clase de fotovoltaica también. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase, ¿de acuerdo? Hasta luego.